Buenas noches. Saque sus Biblias si la trajo usted y si no, pues abre ahí tu boletín y hay un espacio para que puedas tomar algunas notas. Creo tener los versículos en la pantalla para que puedas tú leerlos juntamente conmigo. Estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Ya tenemos varios meses. Estamos en la 10ª lección y estamos en el capítulo 2. Me dijo Javier que cuando íbamos a terminar, cuando estemos en la número 1000 tal vez. Pero está bien, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos moviéndonos dentro de este ambiente, de esta nueva atmósfera del Espíritu Santo, que es lo que dio inicio a la iglesia. Y en el capítulo 2 tenemos el cumplimiento de la promesa del Padre, que Él les dijo que esperasen en Jerusalén para que ellos fueran investidos por el derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí en los versículos 1 al 4 vemos el inicio del cumplimiento de esa promesa. Promesa que había sido dada por los antepasados, aún los profetas habían hablado de él. Específicamente Joel dijo que un día vendría el tiempo donde seríamos nosotros investidos por el poder del Espíritu Santo. Y aquí finalmente, en el libro de los Hechos, tenemos ya el cumplimiento de tal promesa. El versículo 1 al 4 leen de la siguiente manera: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, que estaban todos en un mismo lugar y todos tenían un mismo sentir y una misma mente. Estaban todos esperando con ansias la venida de la promesa de la cual Jesús les había hablado. Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. Un estruendo como de un viento recio. No era un viento recio, era un estruendo como el de un viento recio. Si usted alguna vez ha estado en un huracán o has estado en una tormenta muy fuerte, o tal vez en esos tiempos aquí en la época de los vientos de Santa Ana, has experimentado esos vientos y ráfagas de viento fuerte que hacen ruido y estremecen todo y tú piensas que la casa se está cayendo. Eso es lo que ellos experimentaron, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, que todos lo escucharon. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Diga amigo, sobre cada uno de ellos. Yo creo que es importante saber que estaban los 120 unánimes juntos y las llamas de fuego fueron repartidas y estaban sobre cada uno de ellos. Ninguno fue exento del derramamiento del poder de Dios. Versículo 4 dice: y fueron todos. ¿Cuántos? Todos. Note la repetición. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dile al vecino que está a tu lado: Dios quiere que tú te llenes del Espíritu Santo. Porque es para todos, es para todos. ¿Para quién es? Para todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, la semana pasada establecimos que el ambiente para el derramamiento del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, una de las 3 fiestas que Dios había ordenado para que todos vinieran a Jerusalén, siendo estas las siguientes fiestas: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La Pascua conmemoraba el día en que los postes de las casas fueron cubiertos por la sangre y el ángel de la muerte pasó delante sin causarles daño. El día de Pentecostés
daba inicio a la época de la cosecha, la cual nos recuerda de que estamos en la gran cosecha del Señor. Esto siendo los últimos días, Dios está trayendo y recogiendo su cosecha. Y después tenemos la fiesta de tabernáculos, marcando el final de la cosecha. Y hemos mencionado que algunos piensan que Jesús regresará al final de la cosecha, puesto que esto es lo que significa esa época. Y fue en el día de Pentecostés donde la iglesia nace por medio del derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia nace, pero también entra dentro de un ambiente diferente. Cambia de dimensión. Y ahora vivimos nosotros en la dimensión del Espíritu Santo, donde ahora el Espíritu Santo está entre nosotros para darnos poder. Y este poder nos capacita para poder nosotros ver grandes cosas suceder a nuestro alrededor. También comenzamos a examinar las señales que se manifestaron durante el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos que primero hubo un estruendo como de un viento recio. Versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Segundo, lenguas de fuego reposaban sobre cada uno de ellos. El versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y esa llama de fuego, que es la que nos convierte a nosotros en la luz, que nos capacita para penetrar la oscuridad con el poder de Dios. La luz siempre echa fuera la oscuridad. Y también es el fuego purificador que nos libera de los contaminantes para hacernos personas de gran valor. Hablamos del hecho de que como el oro refinado es el más costoso y el más fino, así también Dios hace lo mismo con el fuego, refinándonos para hacernos personas finas. Y tercero, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hablaron en otras lenguas. El versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Porque hay mucha controversia en cuestión a las lenguas el día de hoy. Algunos se oponen, otros las critican, otros se alejan porque no las entienden o no las comprenden o no saben el porqué de las lenguas. Es mi deseo que hoy tú puedas tener la oportunidad de hablar en lenguas. Y es mi oración de que tú puedas establecer de que vas a buscar el hablar en otras lenguas. Y espero yo que al final de esta explicación tú tengas un deseo intenso y busques al Espíritu Santo y que también puedas tú hablar en otras lenguas. Ahora, el propósito primordial de las lenguas era para que comenzáramos a ser socios con Dios, partícipes de un milagro. Hay muchas cosas que se pueden decir del lenguaje espiritual en el Pentecostés. Lo más común que se escucha en círculos pentecostales a los cuales nosotros pertenecemos es de que las lenguas fueron la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Y en términos de lo que sucedió en el día de Pentecostés, esto no puede ser negado. La pregunta que muchos hacen ¿son las lenguas entonces la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo el día de hoy? La respuesta es que muchos de nosotros
esperamos que el Espíritu Santo haga la misma cosa que hizo en aquel entonces. Aunque no necesariamente nos aferramos a la declaración teológica de que las lenguas deben ser la evidencia física inicial para todos los que son bautizados con el Espíritu Santo, no encontramos ninguna razón por la cual no debemos esperar las lenguas como una señal de la llenura del Espíritu Santo el día de hoy. Es decir, que no nos aferramos simplemente a una tradición, a una idea, pero estamos nosotros a la espera de que, así como sucedió en el día de Pentecostés, también nosotros, cuando oramos por el bautismo del Espíritu Santo, esperamos también que haya una manifestación del Espíritu Santo a través de hablar en otras lenguas. Eso no implica que no puedes tú recibir el bautismo de alguna otra forma, porque hay testimonios de personas que han sucedido de esta manera. Sin embargo, nosotros siempre seguiremos buscando esto como una evidencia, porque fue algo que sucedió en el libro de los Hechos y creemos que sigue sucediendo en nuestros días. Porque Jesucristo no ha cambiado. La palabra de Dios continúa en vida y en su plenitud. No es la búsqueda tampoco, el hablar en otras lenguas o buscar solamente una experiencia. Es una cuestión de esperar que la palabra de Dios se cumpla una vez más. Que si fue cierto para ellos, también es cierto para nosotros, porque eso dio inicio a la iglesia y nosotros seguimos siendo la iglesia del Señor Jesús. Y como la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros seguimos siendo los recipientes de la bondad, la misericordia y el poder de Dios. Y por lo tanto yo espero, y espero que tú esperes, que también tú puedas ser lleno con el Espíritu Santo y que también puedas hablar en lenguas. ¿Para qué fueron dadas las lenguas? Bueno, yo creo que nosotros queremos no hablar en lengua simplemente como una prueba, sino más bien queremos que cada persona se abra a todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas y no limitarse a nada. Y pedirle que Dios haga todo lo que Él quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén aquí? Pero ¿para qué fueron dadas las lenguas? ¿Cuál es el propósito? ¿Será simplemente para hablar en una forma extraña? Bueno, no. Hay dos cosas en la vida de un creyente que producen la mayor edificación, la mayor bendición, el mayor beneficio y el mayor poder. Es decir, que no hay otras cosas que produzcan más crecimiento, enriquecimiento y poder en la vida de un creyente que estas dos cosas. Una de ellas es la palabra de Dios. Leer la palabra, meditar en la palabra, atesorar la palabra en nuestro corazón y aplicar la palabra de Dios lo cambia todo en nuestra vida. Nos ayuda a crecer, nos alimenta, nos fortalece, nos regresa al sendero. Hay una gran cantidad de beneficios. Nos ayuda a ser mejores personas cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo creo que no hay nadie aquí que negaría que la palabra de Dios es esencial en la vida de cada creyente. Es esencial para su fortaleza, es esencial para su crecimiento, es esencial para su desarrollo. Pero la segunda cosa que nos ayuda a crecer más que ninguna otra es el hablar en otras lenguas. Y esto a veces no lo comprendemos, pero es una realidad. Que el hablar en otras lenguas le ayuda a usted a crecer, a desarrollar espiritualmente en su vida. Esto es evidente en las Escrituras, y hay dos cosas por las cuales esta es una realidad. Primero, las lenguas son un medio de adorar al Señor. Escríbelo por ahí en algún lado porque creo que es necesario que lo tengas escrito. Las lenguas son un medio de adorar al Señor. Es un instrumento, es un vehículo que nos ayuda a adorar al Señor con más efectividad. En Hechos, el capítulo 2 y el versículo 11, dice
cretenses y árabes le oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Aquellos que estaban escuchando oyeron de los labios de aquellos que hablaban palabras en un idioma que nunca habían aprendido. Lenguas, cuando la palabra usa la palabra otras lenguas, lenguas es una palabra sinónima a lenguaje o idioma. Es lo que significa, son palabras intercambiables. Cuando hablamos de lenguas, no estamos hablando de algo raro, estamos hablando de un nuevo lenguaje. Es un idioma diferente al cual tú aprendiste como niño. También usamos nosotros expresiones como lenguaje espiritual, o también lo llamamos un lenguaje celestial. Es un lenguaje espiritual porque es un lenguaje que nunca has aprendido. Es dado por el Espíritu Santo. Es un lenguaje espiritual. Hablamos nosotros en otras lenguas. Y hablamos en otras lenguas porque el Espíritu Santo nos está capacitando en forma milagrosa para hablar en otras lenguas. Cuando alguien habla en lenguas, es un milagro, porque es un lenguaje que tú desconocías, pero que ahora estás tú hablando de esta manera porque el Espíritu Santo te está dando lo que tienes que hablar. Es tu lenguaje espiritual. Cuando decimos use su lenguaje espiritual, estamos hablando de que usted pueda comenzar a hablar en lenguas o en un lenguaje que ha venido del cielo hacia usted. Los visitantes a Jerusalén eran procedentes de todas las partes de la dispersión. Sabemos que los judíos habían sido dispersos en todas partes y habían comenzado comunidades en diferentes partes del mundo. No tan diferente como el día de hoy. Hay judíos en todas partes del mundo. Estos eran judíos que habían nacido en otras partes del mundo, que habían venido a Jerusalén para la celebración de las fiestas de Pentecostés, porque todos los judíos vienen a Jerusalén para celebrar las fiestas. Ellos reconocieron estos idiomas de las naciones de las cuales ellos venían, y lo que escuchaban no era la predicación del evangelio, porque algunos piensan que ellos estaban predicando el evangelio en lenguas, pero la Biblia no dice que ellos estaban predicando el evangelio en lenguas. En ningún lugar nos dice que las lenguas son para predicar el evangelio. No, el evangelio fue predicado por medio de la lengua, o las lenguas, más bien dicho, no fueron predicados por las lenguas simplemente llamaron la atención a los que estaban ahí. Ellos escucharon a estos hombres, mujeres, hablando en su idioma. Ellos habían nacido en otro país, pero aquí estaban escuchándolos, y llamó la atención diciendo: ¿de dónde sacan este lenguaje? Sabemos que no han ido a la escuela para aprenderlo. Sabemos que ellos no lo han estudiado. ¿Cómo es que lo pueden hablar tan bien? Y llamó la atención. Y luego después escucharon la predicación por medio de un idioma común a todos. Cuando Pedro predicó el evangelio de Jesucristo, y ese día 3,000 fueron convertidos, fueron salvos, pero no por las lenguas, sino por la predicación del evangelio por parte de Pedro, el apóstol, que ahora, lleno del Espíritu Santo, estaba comunicando las buenas nuevas de salvación, pero lo estaba haciendo en el lenguaje común, en el lenguaje que todos conocían. Pero las lenguas que escucharon fueron exclamaciones de alabanza y adoración a Dios. Y estaban sorprendidos de que estas personas que no habían estudiado, estaban familiarizados con esos idiomas, estaban adorando y alabando a Dios. Sabemos entonces que Dios ha dado las lenguas desde el principio como un medio de adoración y alabanza a su nombre. Es una forma de expresar, o más bien de expander los horizontes de nuestra alabanza, de enriquecer y fortalecer nuestra alabanza.
Eso es lo que hace la alabanza, la adoración. Y cuando tú comienzas a alabar al Señor, algo sucede dentro o en medio de la alabanza, que el poder de Dios desciende sobre ese lugar. Y es por eso que cuando tú aprendes a hablar en otras lenguas, comienzas ahora a experimentar una dimensión más profunda de alabanza, el lenguaje que tú no conoces, pero que Dios entiende. Tal vez tú no sabes lo que estás diciendo, pero en ese momento damos oportunidad para que el Espíritu Santo pueda usar nuestra lengua y nuestro cuerpo, y nuestra alma se conecte al Espíritu de Dios, para que haya un derramamiento del poder de Dios sobre ese lugar, que confunde totalmente los planes de Satanás, y la victoria de Jesucristo viene a tu vida. Es la alabanza que trae la victoria a nuestra vida. No escuchó. Es la alabanza que hace descender la presencia de Dios. No, es la alabanza que hace que la presencia de Dios se penetre en medio de nuestra situación. Y tú puedes estar con un grave problema en tu casa y comienzas a orar y comienzas a hablar en otras lenguas, y de repente esas lenguas se convierten en una adoración. Y Satanás, que ha estado tramando destruirte, que ha hecho planes para confundir tu situación, para traer algún tipo de destrucción en tu vida, de repente esos planes se rompen, porque tú comienzas a alabar al Señor, y Él desciende con poder y rompe y destruye los planes de Satanás en tu vida. Aleluya. Ok. No me está entendiendo. No es cuestión de simplemente hablar en lenguas por hablar en lenguas. Es de que estoy aprendiendo yo un lenguaje que me permite a mí adorar a Dios en otra dimensión. Y al adorar a Dios en otra dimensión, me mete a mí dentro de una posición donde el poder de Dios comienza a ser derramado en medio de mi situación. Aleluya. ¿Estás enfermo? ¿Está tu familia enferma? Comienza a hablar en lenguas. ¿Estás pasando problemas y tribulación? Comienza a hablar en lenguas, porque sabes que nosotros con nuestro propio lenguaje muchas veces nos limitamos, porque nos comenzamos a quejar pero el Espíritu está diciendo otra cosa totalmente. Y cuando tú comienzas a hablar en lenguas y dices Señor, y comienzas tú a establecer tu corazón delante de Dios, cosas diferentes suceden, porque de repente tu espíritu se conecta a lo más profundo del Espíritu de Dios, y de repente algo sucede en medio tuyo, donde Satanás ahora ya no tiene lugar, ya no tiene cabida, donde el poder de Dios desciende con gran intensidad sobre tu situación, y de repente ves transformaciones increíbles, milagros que vienen a tu vida. Ves la mano de Dios manifestándose, y verás cambios en tu familia, en tus hijos, verás sanidades y verás los prodigios del Señor, porque comienzas a entrar en una dimensión nueva en la alabanza del Señor. Aleluya, aleluya. Oh, los veo muy tranquilos ahí, como que todavía no se entusiasman conmigo. Disculpen, pero yo me voy a entusiasmar si usted no quiere, allá usted. Pero yo voy a aprender a adorar al Señor de esta manera, porque es una herramienta que me ayuda a crecer. Es una herramienta que me ayuda a mí a ser victorioso, a caminar en la victoria que Cristo me ha dado. Por eso hablo en lenguas, no porque quiero hablar en lenguas simplemente para que usted me escuche o me vea. No, yo hablo en lenguas para mi propio bien. Y en mi casa hablo en lenguas y oro en lenguas y camino dando alabanza al Señor en lenguas. No porque es una tradición, sino porque es algo que Dios me ha dado como un medio para alabarle a Él. Y por medio de la alabanza, cosas milagrosas suceden. Aleluya. Ok. También encontramos en otras partes de las Escrituras que las lenguas son un medio de oración. Son un medio de oración. Es decir, que son un medio para hablar con Dios, que me ayudan a hablar con Dios en una dimensión más profunda, que puedo hablar con Él no solamente en mi lenguaje natal
y mi lenguaje aprendido, que es el inglés, sino que ahora hay otra dimensión a la cual me profundizo en el hablar con otras lenguas y establece una comunicación directa con el Espíritu de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 14:2 lo siguiente. Dice, porque el que habla en una lengua no habla a quién, a los hombres, sino a Dios. El que habla en una lengua no habla a los hombres, le está hablando a quién, a Dios. Cuando hablas en lengua, no estás comunicándote tú con los demás, no es para impresionar a nadie, es para hablar con Dios. Hay algunos que usan las lenguas para dársela de importantes, de que son espirituales. Para eso no son las lenguas. Las lenguas son para alabar a Dios y son para hablar con Dios. Y no importa lo que dice la otra persona, no lo diga. No quiero decir que vamos a faltarle el respeto a nadie, porque de hecho la Escritura dice que cuando lleguemos a la iglesia, que mejor nos esperemos hablar en lenguas en casa, o que haya momentos específicos donde podamos nosotros dar apertura a las lenguas para que la gente nueva no se confunda, y lo hacemos por amor a ellos. Por eso el día domingo no hablamos en lenguas, porque hay mucha gente nueva que viene a la iglesia y no queremos confundirlos, no queremos que se asusten y salgan corriendo. Pero en días como los jueves y en días de oración vamos a hablar en lenguas. Y no para impresionar a nadie o que la gente sepa o piense o crea que nosotros somos más espirituales, porque el hablar en lenguas es un medio que Dios nos da para poder hablar con Él. Y lo que yo quiero es hablar en una forma más directa y más precisa con Dios. ¿A cuántos les ha pasado aquí que muchas veces tu propio lenguaje te limita? Hay cosas que estás pasando que son tan profundas, el dolor es tan intenso y no saben ni siquiera cómo comunicarlo. ¿Has visto a gente llorando que no puede por el dolor y están llorando? Dime qué. No pueden. Pero hay veces, pero el Espíritu Santo viene y tú en hablar en otras lenguas puedes comunicarle a Dios de una forma que Él te entiende a la perfección. Porque las lenguas es un medio para hablar con Dios. Escúcheme. Muchos le tienen miedo a las lenguas como si fuera algo raro. No es nada raro. Es simplemente otro lenguaje. No es extraño. Es otro lenguaje que Dios te da para comunicarte con Él. ¿Es algo sobrenatural? Sí, porque viene de Él. No viene de ti. Pero no es nada a lo cual le tienes que temer. O ver a alguien que habla en lenguas y decir, qué extraño este. El mundo no lo entiende porque el mundo no entiende las cosas espirituales, pero nosotros como creyentes debemos entender estas cosas. Sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:15, dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Él dice, yo estoy aquí, voy a orar, voy a hablar con Dios a través de mi lenguaje espiritual, pero también voy a alabar al Señor por medio de mi lenguaje espiritual. Voy a hacer cánticos espirituales y voy a cantarle a Dios cánticos espirituales. De ahí viene la palabra, cánticos espirituales. Estamos cantándole a Dios a través de nuestro lenguaje que hemos recibido del Señor. Efesios, el capítulo 6 y el versículo 18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. Que hay una expectativa de parte de Dios de que todo el tiempo estés orando en el Espíritu. Con frecuencia me subo a mi carro, si mis hijos no están ahí conmigo, con frecuencia comienzo yo a hablar en lenguas, especialmente cuando voy a predicar a algún lado, o cuando vengo a la iglesia el domingo, siempre comienzo a hablar en lenguas. Comienzo a presentar mi espíritu, apaciguar mi espíritu en Dios, a pedirle revelación divina al Señor en lenguas. Hay veces que Dios me revela cosas que va a hacer ese día, hay veces que no, pero hablo en lenguas. Y en esa comunicación, en mi comunicación con Dios, hay algo que sucede, que también Él me habla. Yo lo puedo percibir en mi espíritu cuando estoy en el espíritu hablando en lenguas. Y por eso cuando tú hablas en lenguas tienes que saber que Dios desea que estés tú constantemente con este lenguaje espiritual.
que no te esperes a ciertos días especiales o que estés esperando que haya un derramamiento muy especial. No, esto es algo tan común, debe ser algo tan práctico que en cualquier momento tú comienzas a hablar en lenguas. No es algo que viene simplemente forzado por Dios, es tuyo. Y comienzas a hablar en lenguas espirituales. Sabemos del contexto de que esta oración, cuando dice orando en todo tiempo, es una oración de guerra espiritual. Por lo tanto, las lenguas son un medio de guerra espiritual. Y cuando tú estés pasando tribulación, problema o dificultad, comienza a hacer guerra espiritual en el espíritu. Es decir, comienzas a hablar en lenguas. Porque tú no sabes qué pedir a veces. Tú no sabes cómo pelear en el espíritu, pero Dios sí. Y a través de las lenguas tú puedes comenzar a hacer guerra espiritual. Y comienzas tú en el nombre del Señor. Y muchas veces me ha sucedido de que comienzo yo y comienzo con gran intensidad y comienzo ahí en el nombre del Señor y hasta gestos algo porque estoy en el espíritu guerreando por mi familia, guerreando por la iglesia, estoy guerreando por las cosas de Dios en el espíritu, guerreando. Y yo sé que esa guerra espiritual es una forma de intercesión que está haciendo algo, que algo suceda en los lugares celestiales, que las cosas se rompan en los lugares celestiales que yo no puedo ver, pero que están sucediendo con la guerra espiritual. No es una locura, no es simplemente ya se les zafó un tornillo, es una guerra que estoy llevando porque todos estamos en una guerra espiritual. Satanás vino para matar, hurtar y destruir, y tú y yo tenemos que levantarnos con nuestras armas espirituales para guerrear contra él. Satanás quiere robarte a tus hijos, Satanás quiere matar a tu esposo, Satanás quiere hacer cosas increíbles con tus finanzas, él quiere destruirte totalmente, pero hacemos guerra espiritual en el nombre del Señor. Y al hacer guerra espiritual cambiamos las cosas en el ambiente espiritual. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo el día de hoy? Satanás tiene planes de destrucción, pero Dios tiene planes de reconstrucción. Satanás quiere matarte, pero Dios quiere dar vida. Satanás quiere venir a destruir tu matrimonio, pero Dios quiere venir a restablecer, a fortalecer. Pero tú tienes que hacer la guerra espiritualmente hablando. No solamente andes pidiendo a los demás, ora por mí, ora por mí. Está bien que pidas oración, pero tú debes de levantarte con armas espirituales, con el Espíritu Santo, y hacer guerra por tu propia cuenta. Conviértete en un guerrero de oración. Conviértete en un guerrero y habla en lenguas y permite que esa oración te permita entrar dentro de un ambiente espiritual donde cosas cambian y las dificultades comienzan a derretirse porque tú estás haciendo esa guerra en el espíritu. Es en la guerra espiritual que nosotros conquistamos los poderes. Ahí le dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados en lugares celestiales. ¿Cómo crees que esos son derrotados? Son derrotados por medio de la guerra espiritual. Y conquistamos, ahí está nuestra batalla. Y nosotros guerreamos en el espíritu. Aleluya. Muchas veces tienes problemas con el esposo. Tal vez no es tu esposo, tal vez es algo espiritual. Usualmente le echamos la culpa a alguien. Tal vez no es ese alguien. Es una guerra espiritual porque Satanás está metiendo su cuchara donde no tiene que meterla. ¿Está conmigo? Y lo discernimos espiritualmente para que entonces nosotros luchemos para que saque su cuchara donde no le pertenece. Y hacemos guerra espiritual en el nombre del Señor. Las lenguas entonces se nos han dado para adorar, para alabar, para orar, para pedir, porque hay cosas que yo ni siquiera sé cómo pedir. El apóstol Pablo dice, hay cosas que yo no sé cómo pedir. Y a veces mi petición son con gemidos indecibles. Es decir, yo no sé cómo pedir, pero mi gemido pide por mí. ¿Ha experimentado usted tiempos donde ya se te fueron las ganas, donde ya no tienes fuerzas y donde solamente puedes decir,
Oh, Señor. Y Dios entiende tu petición. Tú no lo comprendes, pero cuando estás en el Espíritu, aún tus gemidos se convierten en una forma de pedir. Y las lenguas son para pedir, son también para suplicar. Y suplicar no es una expresión de ruego, Señor, por favorcito si quieres. No, suplicar es simplemente una declaración de que las promesas de Dios vengan a tu vida. Estoy suplicando, quiere decir que me estoy poniendo de acuerdo con lo que Dios ya ha dicho, y lo único que estoy estableciendo es de que lo que Dios me ha dicho va a llegar a ser una realidad en mi vida. Y las lenguas me ayudan a suplicar, porque yo no sé cómo, pero el Espíritu sí. Y también las lenguas me ayudan a interceder. Dice, pastor, ¿cuál es la diferencia entre orar e intercesión? Bueno, cuando yo oro, por lo general oro en cosas generales y oro por mí. La intercesión siempre es para alguien más. Cuando yo intercedo, yo estoy orando por alguien más. Yo estoy orando por mis hermanos en Cristo, estoy orando por mi familia, estoy orando por ustedes, estoy orando por los enfermos, estoy orando por la gente que me pide oración, estoy intercediendo por los demás. Cuando yo oro, yo estoy orando por mí. Estoy pidiéndole a Dios por las cosas que yo estoy en necesidad del Señor. Pero la intercesión es un tiempo donde yo me despego de mí mismo y me concentro en orar por las necesidades de otras personas. Y es en el Espíritu donde puedo interceder con más efectividad por los demás. ¿Por qué? Porque la verdad es de que yo no sé todo lo que está pasando, pero el Espíritu sí. Hay ocasiones donde el Señor me despierta o me llama la atención y sé que es el momento de que tengo que ir a interceder. No sé por qué, pero intercedo. Y yo no, a veces Dios no me revela por qué, no me revela por quién, no me dice por quién. Simplemente voy a orar. Ok, Señor, me estás inquietando a orar, voy a orar. Y comienzo a orar en el Espíritu. Y estoy creyendo de que Dios en ese momento está haciendo algo en la vida de alguien por la cual Él me está inquietando para orar. Y Dios te puede inquietar a ti también. Y a través de lenguas tú comienzas a interceder. Tú no sabes lo que está pasando, pero el Espíritu que nos ama, Él sí sabe. Y Él viene a hacer cosas grandes por medio de nosotros. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué es que la iglesia nace con lenguas en sus labios? ¿Para hacer un espectáculo? ¿Para que la gente lo vea y digan qué raro? No. Dios quiere introducirnos en una sociedad, un compañerismo, en la cual podemos participar en un milagro. Que las lenguas me permiten a mí colaborar con Dios para ver la realización de un milagro. Yo no sé y no entiendo teológicamente todo esto. No sé por qué Dios me necesita a mí, porque Él lo puede hacer sin mí, pero hay algo acerca de mí que Él necesita para que llegue a suceder el milagro. ¿Está conmigo? Yo no sé por qué lo necesita usted para que ores por mí, pero te necesita Dios para que ores por mí. Pero yo puedo ser bendecido por Dios, sí, pero yo necesito tu oración, porque hay algo acerca de tu oración que manifiesta el poder de Dios hacia mí. Y tú necesitas mi oración para que Dios manifieste sobre ti algo. ¿Está conmigo? Dios nos hace colaboradores en este milagro que Dios quiere hacer. Y por eso tenemos que ser gente de oración. Y nuestra oración se magnifica a través de nuestro lenguaje espiritual. Y al mismo tiempo, las lenguas se convierten en el medio por el cual la expresión efectiva del reino sucede. Es decir, que hay una expansión del reino de Dios por medio de mi lenguaje espiritual, que es para nosotros una fuente de poder, de enriquecimiento espiritual a través del engrandecimiento de la oración,
de la intercesión y de la adoración. Es decir, que me lleva a otro nivel de mi vida de oración, me lleva a otro nivel de mi vida de intercesión y me lleva a otro nivel de mi vida de adoración. Que el hablar en lenguas eleva, enriquece, aumenta, le da más vigor, le da más poder a estas tres áreas de mi vida. Mi oración se convierte más efectiva de alguna forma. Mi intercesión tiene más eficacia. Por lo que ya mencioné, yo desconozco, pero el Espíritu conoce. Y mi adoración tiene una intensidad y profundidad más dinámica cuando yo estoy hablando en lenguas y estoy alabando en el Espíritu. Por eso usted en ocasiones puede ver a alguien hablando en lenguas y de repente los ves, están como dentro de otra dimensión y están llorando. Pero los ves que no están llorando de tristeza, es un llanto de otra dimensión. Porque hay una colaboración con lo sobrenatural que está sucediendo en ese instante, que estás entrando dentro de otra dimensión espiritual. ¿Está conmigo el día de hoy? La iglesia necesita de esto más que cualquier otra cosa y por eso nos ayuda a crecer. Si queremos nosotros ganar al mundo, necesitamos una habilidad que va más allá de nosotros mismos. Necesitamos una habilidad de orar más allá de lo que nosotros sabemos y encontrar el discernimiento en asuntos que necesitan ser resueltos, que solo Dios sabe y conoce. Tú no, pero a través del Espíritu Santo cosas extraordinarias suceden a través de tu oración. Es una habilidad de adorar a Dios, porque donde quiera que Él es adorado se convierte en una confusión para las obras del diablo, y entonces son esparcidos esos demonios que salen de nuestras vidas porque algo sucede en medio de la adoración a Dios por medio de lenguas. Y de esta manera se abre el camino para el avance del evangelismo. Porque cuando tú comienzas a orar e interceder de esta manera, la gente lo comienza a sentir. Las cosas cambian en la dimensión espiritual. Gente que antes se burlaba de ti, de repente comienzan a buscarte para consejo. Gente que antes estaba cerrada al evangelio, de repente se abren para que les hables del Señor. Corazones que estaban endurecidos, de repente se enternecen ante tu presencia. De repente tu influencia sobre estas personas crece y no sabes por qué, porque no hay nada tangible, hay algo espiritual que sucedió, donde ahora tus palabras tienen más peso que nunca. ¿Está conmigo todavía? Todo esto sucede por la llenura del Espíritu Santo. Las lenguas no fueron dadas para comprobar una teología ni para tener una experiencia, sino para ser un recurso para toda la iglesia. Note usted que la escritura dice que todos fueron llenos, no el 70 ni el 80%, sino todos. Todos digan todos. Y Dios quiere mostrar, lo que Dios quiere mostrar, que esa llenura del Espíritu Santo no es para algunos selectos, no es para los especiales o los más espirituales. ¿Es para quién? Nadie debe de ser orgulloso porque habla en lenguas. Al contrario, debe ser más humilde. Nadie debe de creerse que es más porque habla en lenguas más que otros. Al contrario, porque es para todos. Dije, es para todos. Y no importa si seas rico, pobre, no importa si seas feo, guapo, gordo, flaco, es para todos. El poder de Dios es para todos. Es para todos. Sin importar el color de tu piel, sin importar en qué país naciste, o si naciste en pueblo o en ciudad, es para todos. El poder de Dios
no está limitado a un grupo selecto con ojos azules y piel blanca. Es para... No es para los que nacieron en privilegio. No es solo para los que nacieron sin nada, es para todos. Hay algunos que dicen: ay, pastor, yo creo que por ser tan pobrecito Dios me dio este regalo. No, es para... Es que no tenía mamá yo y crecí solito, por eso. No, es para... Porque también el orgullo sucede del otro lado, ¿sabe usted? Es que yo por ser tan pobrecito, es por eso que Dios es tan bueno conmigo. Es para... Y lo que Dios quiere que establezcas es de que cada uno de nosotros podemos participar de este don de Dios. Oh, Dios quiere que todos hablen en lenguas, porque es para todos. Mencionamos anteriormente de que en el inicio de la iglesia ellos estaban aprendiendo por medio de las lenguas a ser partícipes de un milagro. Y note usted lo que dice en el versículo 4, dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Léalo conmigo otra vez, ¿listo? 1, 2, 3. Y comenzaron. Dígalo otra vez, 1, 2, 3. Necesitan decirlo una vez más. 1, 2, 3. Todavía hay algunos que lo necesitan una vez más. Sí, ese pastor está loco. No. Estoy bien cuerdo, sé lo que estoy haciendo. Porque quiero que comprenda algo aquí. Porque este es uno de los más grandes impedimentos por el cual las personas no hablan en lenguas. Porque ignoran la veracidad de este texto. Aquí encontramos una asociación sagrada. Diga conmigo, asociación sagrada. Note, ellos comenzaron a hablar y el Espíritu les daba lo que tenían que hablar. En el original griego, los dos verbos son activos. Ambos son participantes. El que habla y el Espíritu Santo. Los dos tienen parte en este milagro. Y eso es bien importante que usted lo comprenda, porque muchos no hablan en lenguas porque no conocen este concepto tan sencillo. Note, no era un esfuerzo meramente humano. Es decir, que no es la persona tratando y hablando por su propia cuenta. No se está inventando algo. Pero tampoco es Dios haciendo algo tan sobrenatural que ellos son simples recipientes pasivos en la cual no tienen ninguna parte. Y de repente hay muchas personas que quieren hablar en otras lenguas, pero vienen y se quedan. Como que si estuvieran esperando un rayo del cielo. Y el hablar en otras lenguas requiere que tú hables. Porque de alguna forma piensan que va a venir sobre ti algo y vas a hablar en otras lenguas. No, es una colaboración tan natural como hablar en español. Porque algunos están esperando una explosión de cielo. ¡Pum! Ahora sí, de repente, como que si Dios va a tomar tu lengua y va a comenzar a hablar. No, tú hablas. Dije, tú hablas. Pónganme el texto otra vez, hermanos, del versículo 4, porque recuerdan que lo mencionamos varias veces, todavía no lo comprendieron, ¿verdad? Se los voy a decir otra vez. Ahí está, mira. Y comenzaron. ¿Quién comenzó? ¿Quién? Ellos, todos, los humanos comenzaron. ¿Y comenzaron qué? ¿Quién habló? Todos hablaron, ¿sí? Ellos hablaron. Note, como el Espíritu les daba que hablar. Así que el Espíritu hizo algo y ellos hicieron algo. Fue una colaboración entre los dos.
Que tú no puedes simplemente llegar y decir, ok, voy a esperar de que llegue el estruendo aquí, ok. Sino que tú en fe, en obediencia, en tu deseo, le digas, Señor, yo voy a comenzar a hablar, pero yo quiero que tú me des las palabras. Y luego lo hablas. Y al principio te va a parecer extraño. Y vas a pensar, es que creo que soy yo. Tú deja que el Espíritu te ponga lo que tengas que hablar. Y si es puro wiri wiri, que sea lo que sea. Porque es como otro lenguaje que estás aprendiendo, lo desconoces, pero tú dale. Cuando yo estaba aprendiendo a hablar inglés, porque yo aprendí a hablar inglés porque mi primer lenguaje es español, aprendí a hablar inglés. Cuando yo me inventaba palabras. Les ponía un acento que pareciera inglés, pero no era nada de inglés, era mi invento personal. Pero eso no me detuvo. Porque de repente alguien me decía, no se dice así, se dice asá. Ah, ok. Y comencé ahora sí a decirlo bien. Y una palabra tras otra fueron conjugándose hasta que de repente comenzó un lenguaje nuevo. Y de repente el Espíritu comience. Y si solamente una palabra es, pues una palabra di. Y Dios permites que el Espíritu Santo te dé lo que tienes que hablar. Pero tú habla. ¿Recuerdan que dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios? Que la fe sin acciones está muerta. Tú tienes que hablar. Porque si no hablas, el Espíritu no va a hablar por ti. Él te va a dar lo que tienes que hablar, pero tú tienes que hablar. Y aquí es donde muchos no han recibido su lenguaje espiritual porque están esperando, no sé qué están esperando. Están esperando la electricidad que venga. Y lo triste de todo esto es de que aunque venga la electricidad, no hablan. Están ahí. Ya llegó, no habla. Y no dice nada. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque piensan, ¿qué tal si soy yo hablando? No vas a ser, pues ¿quién crees que va a ser? Es que yo no quiero ser yo, entonces ¿quién va a ser? No es que yo quiero que sea, es Dios, pero tú tienes que hablar. Y una vez que ya tienes tu lenguaje, no tienes que esperar que llegue el tornado de nuevo. Tú habla. Es mi lenguaje. Y tan pronto como comienzo a hablarlo, el Espíritu Santo viene. Es una colaboración. Por eso les pedimos, habla, abre la boca y habla. Yo no te voy a decir lo que tienes que decir, tú habla. Algunos quieren entrenar a otros. Di lo que yo digo. No. Tú habla. Es que me salen puras tonterías, pastor. ¿Cómo sabes que es tontería? ¿Has escuchado tú algunos de los dialectos indígenas alguna vez? Tú los escuchas, están diciendo puras tonterías. Porque para ti, tú no lo entiendes. Vete a Guatemala, hay como 100 diferentes dialectos indígenas. En México hay otros 80. Súbete con ellos y a ver si les entiendes. Y cada uno es distinto. Y Dios te va a dar un lenguaje. Y recuerda que es un lenguaje.
Es un idioma nuevo que Dios te va a dar. Dé lugar al Espíritu Santo para que comience a moverse en ti. Y no esperes sentir una bomba espiritual o que entres en un éxtasis espiritual. Es una participación. Dios y tú. Póngase de pie.